Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. En vivo o probablemente después, una retransmisión o algo, pero estamos contentos por ello. Muy bien, y pues me gustaría saludar a todas las personas que en este momento ya se están conectando con nosotros en vivo, vía Instagram y Facebook. Quiero que les dé un fuerte aplauso a todas estas personas. Bienvenidos a todos los que se están conectando en línea. Y hoy quiero antes de continuar, hoy vamos a continuar con nuestra serie Cimientos. Y hemos estado hablando de cada uno de los aspectos importantes de los cimientos. Y hoy vamos a ver el episodio número 3, que es Cimientos Eternos. Cimientos Eternos. Y hemos estado basando nuestra serie en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y estas dos partes son las que quiero abordar el día de hoy. Son temas fuertes: resurrección, juicio. Y quiero que pongan mucha atención. Pero antes de empezar, hemos estado hablando de los cimientos. El primer domingo que empezamos a hablar de cimientos, hablamos sobre el cimiento fundamental, que es la fe que recibimos justicia a los ojos de Dios solamente por poner nuestra fe en Cristo. Y la semana pasada hablamos de los cimientos poderosos y estuvimos hablando acerca de cómo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través del cuerpo de Cristo, hablamos de imposición de manos del Espíritu Santo, está vigente al día de hoy. Y al final de la reunión, el domingo pasado, se acercaron conmigo nuestros hermanos que yo podía ver desde este momento que Dios estaba haciendo una obra poderosa en sus vidas con lo que me estaban platicando. Yo quiero que pongan mucha atención a un testimonio de lo que Dios ha hecho. Si pueden pasar, hermanos, hermana Nelly, si pueden pasar, por favor. Quiero que ellos nos platiquen, porque es tremendo cómo Dios obra. Y bueno, yo no quiero platicar nada. Quisiera que ellos nos platicaran qué fue lo que Dios hizo en sus vidas. Les voy a prestar el micro, pero también vamos a usar eso para que las personas en línea también puedan escuchar. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios, con su iglesia, por estar orando y por ese milagro que Dios hizo en la vida de mi esposo. Así de manera resumida, porque sí es largo de platicar, pero él exactamente, el día de hoy, hace 3 meses que empezó con debilidad, con varios síntomas, con dificultad para respirar, y pues fuimos con varios especialistas, cardiólogo, todo bien, pero observó ahí que los ganglios estaban inflamados y dijo, pues hay que vaya con el reumatólogo. Fuimos con el doctor y dice, para mí que es una enfermedad, se llama dermatomiositis amiopática, hay que hacer estudios, salieron algunos positivos, hay que tomar biopsia, porque normalmente esta enfermedad dice oculta un cáncer. Yo tengo 80% de probabilidad de que sí es cáncer. Hay que tomar muestras, entonces le tomaron las muestras, se analizan y pues sale todo pues normal, salió bien.
regresamos con el doctor y dice el doctor, no creo, no confío en estas muestras. Necesito que se haga un estudio más a profundidad, que se haga ficción, una inmunohistoquímica. Entonces se realiza de nuevo otra biopsia y ahí salió que tenía un linfoma folicular grado 2. Dice el doctor, sí, yo sabía que sí había un cáncer oculto. Fuimos con el hematólogo, que es el encargado de dar unas quimioterapias y todo. Fuimos con el doctor y se revisó todos los estudios, serían muchísimos estudios. Antes fuimos con una hematóloga y revisó, dijo, ya está listo para recibir las quimioterapias, se van a hacer 6, una cada día, pero yo no les puedo aprender. Entonces fuimos con otro hematólogo y él fue el que revisó ya todo. ¿Sabe qué? Dice que hay algo que no me cuadra. Yo veo mucha discrepancia entre las biopsias y este otro estudio. Yo sugiero que se haga una nueva inmunohistoquímica, pero no aquí, sino en Ciudad de México, y con un hematopatólogo, que sea algo ya más preciso, y ahí nos va a decir, bueno, pues está bien, se envían las muestras a Ciudad de México con el hematólogo, el hematopatólogo que él nos recomendó también. Se van los estudios, llegaron los estudios, negativo al linfoma, no hay cáncer, y estamos agradecidos con Dios, con su iglesia, con las oraciones, con los ánimos también de toda la iglesia, y pues el milagro que Dios ha hecho, hermanos. Fuimos nuevamente con el doctor, antier. Doctor, mira, aquí están los nuevos estudios, aquí está todo. Lo revisa y dice el doctor, necesito más estudios. Yo digo que hay un cáncer todavía por ahí, que sí hay, muy oculto. Nosotros decidimos creerle a Dios. Ya están todos los estudios. Dijo, vaya con un infectólogo. Vamos a ir por obediencia, pero nosotros decidimos creerle a Dios. Los estudios, según por los más que se hicieron a profundidad, pues ahí dice negativo cáncer, no hay linfoma, y le creemos a Dios. La verdad, toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Desde el momento en que la iglesia estuvo orando por mí, pues todas esas oraciones fueron levantadas al cielo, al trono de la gracia de Dios, donde pues ahí mismo el Apocalipsis 8 dice que entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso, pero mezclándolos con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Me imagino yo que el ángel ahí, en el momento que puso atención a su iglesia aquí en la tierra, él dijo, están orando por Mariana. Entonces dice el ángel, nosotros también aquí lo hacemos, y recogió el recipiente y echó el incienso en él, lo llevó al trono de la gracia de Dios, y ahí mismo mezcló las oraciones del pueblo de Dios, de su iglesia aquí en la tierra, y fue arrojado de la tierra. Todas esas oraciones que el ángel arrojó a la tierra, yo me imagino que son la respuesta de cada petición que se hizo. Hoy yo me declaro libre de toda enfermedad. Amen. Yo no tengo nada. Yo desde el principio dije a mi esposa, yo no tengo cáncer. En primer lugar, no siento nada. En segundo lugar,
Yo le creo a un Dios todopoderoso que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Entonces, yo pienso que si tú tuvieras fe, tan solo como un granito de mostaza, como dice la Biblia, todo obstáculo, todo problema se resuelve en el nombre de Jesús. Le damos gracias a todo el pueblo de Dios, a todos aquellos que se preocuparon por orar por mí y porque se manifestó esta oración y se fue llevada al trono de su gracia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Quisiera que pudiéramos orar por nuestro hermano Mariano para esta total confirmación. Cuando una persona era sanada en los tiempos de Jesús de lepra, que se parece mucho al azote de cáncer que hay en este tiempo, Jesús mandaba que fuera al sacerdote para que se comprobara totalmente, los enviaba al sacerdote para que comprobara con un proceso su sanidad. Son 3 estudios que ya le han hecho al hermano. El último estudio es en 3 partes diferentes de su cuerpo. El último que le enviaron. La hermana Nelly me decía, yo tengo un documento donde dice que tiene cáncer, me lo hice con términos médicos, pero pues si apenas entiendo el español. Dice, y tengo otro de que dice que no tiene nada. Entonces, eso a mí me impacta porque yo creo que es tiempo de testimonios comprobables. Entonces, ustedes continúen su proceso porque este hermano Mariano es un testimonio comprobable del poder de Dios en tu vida por su gracia, no por nosotros, sino por su gracia. Yo quiero que extiendan las manos hacia nuestro hermano Mariano y Nelly. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, muy en especial por la vida de nuestro hermano Mariano, Señor, porque tú has obrado en él, Señor, con tu poder, con tu gracia. Y hoy como iglesia creemos en esta sanidad, Señor, y nos unimos en fe, Padre, a tu obra completa en su vida, y que él puede comprobar junto con los médicos la total sanidad en él, para gloria de tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Un aplauso a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Con este aquí. Gracias. Me llamaron el jueves, porque el jueves tenían cita con el doctor y les llegaron los estudios a ellos, y estaba muy impactado por la manera en que Dios había obrado. Y ya íbamos camino al juego de béis a ver cómo los tomateros arrasaban a los algodoneros de Guasave. Hay que orar por los algodoneros de Guasave, por los yaquis también. ¿Qué pasaría? Permíteme hacerte preguntas muy profundas hoy. Si pudieras mirar hacia el futuro, ¿qué te gustaría encontrar al final de tu vida? Permíteme hacerte otra pregunta profunda. ¿Estás seguro de que cuando llegue tu hora estarás listo para enfrentar la eternidad? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento y no hay muerte? Son preguntas muy profundas, ¿verdad? Son preguntas que nos hacen pensar sobre la eternidad y el impacto que tiene la eternidad en nuestras vidas. Por eso es importante poner cimientos fundamentales, que es lo que hablamos hace 2 domingos, cimientos poderosos, pero también cimientos eternos. Y estos 2 cimientos eternos es la resurrección, y el segundo es el juicio eterno.
Y yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas en nuestra mente. Y yo quiero que pongas mucha atención a cada una de estas cosas, porque estoy seguro de que independientemente que ya hayas escuchado acerca del tema, Dios quiere hablarte el día de hoy. Y si es un tema que te genera temor o que te genera cierta incertidumbre, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo ponga cimientos eternos en tu vida y en la vida de su iglesia. Porque todo lo que hacemos es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo lo que Dios hace tiene que ver con algo eterno. Todo lo que sucede en la tierra tiene que ver con algo eterno. Lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con la eternidad. Hay muchas cosas que hacemos en el día a día que tienen que ver con esta vida y que va a acabar. El trabajo, la Biblia dice, un día va a cesar. Un día va a cesar el trabajo, un día va a cesar las crisis, la política, el clima, ¿cómo se llama? Todos los aspectos de esta vida. Pero hay aspectos que son eternos. Y vamos a hablar del primero, resurrección de los muertos. Pablo en Hebreos 6 habla de este tema y lo habla como un cimiento de la iglesia. Por eso es importante, empezamos el año hablando de todo Hebreos, las partes más complejas, el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con estos pequeños principios. Fíjense lo que la Biblia dice en 1 Corintios 15, 12 al 19. Dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dice en la Reina Valera 60, dignos de conmiseración. Pablo está abordando a la iglesia de Corintios una falsa enseñanza que se estaba proliferando en Corintios, y era el hecho de que Jesús realmente no había resucitado físicamente. Algunas personas creían en eso, y por eso el apóstol Pablo toma el tiempo para colocar este cimiento importante. Escucha, el más importante que tiene que ver con el cristianismo. La vida en Cristo es sobrenatural. Regularmente hablamos de que Jesús fue a la cruz, pero la pregunta ¿es fácil creer de alguna manera en este hecho histórico? Alguien que va a la cruz acusado falsamente, es sencillo para la mente humana entenderlo. Pero lo que no es sencillo entender y lo que no es sencillo creer es si realmente Jesús resucitó entre los muertos. Porque yo no lo vi, porque tú no lo viste, porque no hay un video, no hay un reel en Instagram que lo compruebe. No hay, ¿verdad? Un estado que hayan tomado Juan o alguien ahí para subirlo a las redes sociales y que todos
lo vieran. Porque así es nuestro pensamiento actual, ¿no? Si no está en las redes, entonces no sucedió. No pasó. Tiene que estar ahí. ¿Cómo la mente actual puede creer que Jesús realmente resucitó de entre los muertos? Y yo he abordado esto, pero hay un libro muy bueno que yo te recomiendo, ¿verdad? Que habla acerca de esto. Y lo escribe un hombre de Estados Unidos llamado Josh McDowell, que habla acerca, no recuerdo exactamente el título, pero es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Creo que así es el título, no lo recuerdo ahora. Pero en este libro lo hicieron varias personas en el mundo, estudiantes de universidades, una evidencia que exige un veredicto, creo. Que demanda un veredicto, ahí está. Entonces, ellos hicieron una compilación de ciertos aspectos de la vida de Jesús. E investigaron acerca de si Jesús había resucitado científicamente. Y a mí me impactó mucho cuando lo leí. Porque él decía que a través de la ciencia se podía comprobar, pero no la ciencia como la pensamos, sino a través del derecho. ¿Sí? Los romanos son los que introdujeron el derecho dentro de las sociedades, en lo que ellos proponían. Y ellos proponían que existiera un juicio para poder definir un veredicto sobre una persona. Esto ya estaba en la Biblia muchísimos años antes, porque en la Biblia estaba que todo tendría que ser confirmado con testigos. Ya estaba en la Biblia, ¿no? Pero en este hecho tenemos testigos visuales, oculares. Los apóstoles, todos ellos vieron a Jesús resucitar. Aquí en Corintios habla de eso. Y todos ellos sellaron el testimonio con su sangre. Si Jesús hubiera sido un mentiroso, hubiera estado loco, ¿verdad? Quizás ellos pudieron haber seguido su locura durante su vida, pero no después de su muerte. Sin embargo, tenemos a todos estos testigos sellando el testimonio de la resurrección de Jesús. El principal problema por el que mataron a los apóstoles fue porque afirmaban algo incongruente, algo fuera del entendimiento humano, que Cristo había resucitado con poder al tercer día de entre los muertos, que ya no estaba en la tumba. La Biblia habla de esta evidencia. No solamente tenemos testimonio, sino tenemos evidencias, porque la tumba fue abierta. Nadie se iba a atrever a abrir una tumba que los romanos cuidaban celosamente, con soldados, con cuadrillas determinadas a cuidar la tumba. Y quien se atreviera solamente a tratar de intentarlo, tenía a unos romanos que no tienen nada que ver con la policía municipal mexicana. Eran hombres fuertes. Eran hombres preparados en todas las artes marciales, sabían usar las armas, además poseían armas. Los ciudadanos normales no lo tenían, mucho menos los discípulos. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios mismo, con el poder, a través del poder del Espíritu Santo, resucitó a Cristo entre los muertos. Otro factor determinante era mover la piedra. ¿Quién iba a mover la piedra? ¿Se acuerdan que las mujeres iban pensando en eso cuando iban? ¿Quién nos abrirá? ¿Quién nos moverá la piedra? Porque necesitaban, algunos dicen que hasta 20 personas para poder remover la piedra. Jesús fue sepultado en una tumba, en una roca totalmente. No tenía ventanas, no podía salir por abajo, por arriba, por un lado. Lo único que estaba ahí era una roca que tenían que ser muchas personas para moverlas, que tenían que matar a los romanos para abrirla. No solamente vencerlos, darles dinero, tenías que matarlos. ¿Sabes por qué? Porque si ellos perdían a este prisionero tan importante, lo iban a pagar con su vida. Entonces, si es tan contundente esta verdad,
Por eso el apóstol Pablo lo dice. La fe cristiana se basa en que Cristo resucitó con poder de entre los muertos. Por eso creemos en sanidad divina. Por eso creemos en vidas transformadas. Pero sobre todo, por eso creemos en que somos justos a los ojos de Dios. Solo por la fe en Cristo Jesús. Porque en Él no fue hallado pecado, en Él no fue hallado muerte. Él se levantó con poder de entre los muertos, se levantó con autoridad para darnos vida y justicia. ¿Por qué resucitó? Porque Él es justo. Y en su gracia nos dio de su justicia. Por eso es importante entender la resurrección de Cristo. Dice, ahora, en Hebreos, fíjense bien, Hebreos 7, 16 al 17 dice, Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Esto ya lo vimos en todas las series del inicio del año, que fueron casi 6 meses en Hebreos. Puede ir usted allá. Mucho más que épico se llamó esa serie. Dice, sino por el poder, escuchen, de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ve lo que dice el versículo 24 y 25. Pero dado que Jesús vive para siempre, porque si resucitó entre los muertos, vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar. Y este es uno de los versículos que tú deberías de tener así como puesto, no sé, en algún lugar importante. Dice, por eso puede salvar una vez. ¿Y hasta cuándo? Para siempre. A los que vienen a Dios por medio de Él. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Es decir, lo que está diciendo la Biblia es que Jesús murió en la cruz. Escucha, normalmente piensas en esta historia bonita, pero no alcanzas a ver que es el sacerdote de nuestra fe, el sumo sacerdote de nuestra fe, entregando el sacrificio que es Él mismo. Levantándose con poder, dice que Él resucitó entre los muertos para sentarse a la diestra de Dios. Y ahora por eso Él nos puede salvar una vez y para siempre. Él nos da la seguridad de nuestra salvación. Porque mientras confiemos en Él, confiemos en que es Él, en su justicia, confiemos en su poder, en su resurrección, en su vida. Entonces podemos estar seguros en esta vida. Podemos tener la seguridad de esta vida, porque Él es el sumo sacerdote de nuestra fe, que intercede por nosotros. Él conoce tus debilidades, mis debilidades, conoce tus carencias, mis carencias. Él fue a la cruz del Calvario y Él intercede por nosotros. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes ver esto? Que a lo mejor tú tienes una necesidad y dices, nadie piensa en mí y lo que yo estoy pasando. Una enfermedad, nadie piensa en mí y lo que yo estoy pasando. Pero Él está intercediendo por ti. Él está intercediendo por tu matrimonio. Él está intercediendo por tu trabajo. Él está intercediendo por tu vida. Su interés es el trabajo o las cosas de esta vida. No, la eternidad. La eternidad. ¿Y qué está orando entonces? Que tengas más carros, más casas. ¿Qué está orando? Eso está intercediendo para que te sea revelado el evangelio glorioso de la gracia. Para que te sea revelado que en Él estás completo, que en Él has recibido justicia a los ojos de Dios,
para que puedas tener seguridad a pesar de que estés pasando por una dificultad. Seguridad a pesar de que no haya trabajo. Seguridad a pesar de que haya enfermedad. Porque Dios ha hecho algo eterno en tu vida. Y a veces sucede algo eterno y en ocasiones pierdes cosas que no tienen que ver con la eternidad. Pero Dios está haciendo algo eterno en tu vida. Dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían un sacrificio, pero el nuestro, ¿puedes decir conmigo el nuestro? A ver, dilo, el nuestro, mi sumo sacerdote. A ver, dilo, mi sumo sacerdote. Puedes decirlo, mi Dios se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio. Esa era la otra limitante de los antiguos sacerdotes. Tenían que ofrecer muchos sacrificios, pero Él ofreció uno solo, por los pecados, válido para siempre. Y luego, es decir, lo que está diciendo es, al resucitar, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Porque en Él no fue hallado pecado, porque en Él no fue hallada maldad, y porque Él se levantó con poder de entre los muertos, y porque Él vive, nosotros vivimos, y porque Él está, nosotros estamos, y porque Él es Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver cada día la manifestación de su gracia. En eso confiamos. No es que nos haya salvado y nos dijo, bueno, ya te salvé, ahí arréglatelas. Es el sumo sacerdote de nuestra fe que va a continuar obrando en nuestras vidas día a día. Porque la obra que Dios hace es eterna. Y si es eterna, entonces no va a ser algo sencillo. Te pongo un ejemplo práctico. Si tú vas a hacer algo que va a valer la pena, si quieres hacer una comida que va a valer la pena, la vas a hacer bien hecha, ¿sí o no? Desde ceros. Vas a agarrar el molcajete primero el molcajete para hacer las cosas. ¿Lo puedo hacer en la licuadora? Lo puedo hacer en la licuadora. Pero aquí va a quedar mejor. Y va a agarrar el metate. A ver, ¿cuántas mujeres aquí tienen metate? Perdón, ¿cuántas saben que es un metate? Eso, muy bien, aumentó ahí el número de... Estás haciendo algo que vale la pena. Pero ¿qué va a pasar? Le vas a invertir más tiempo. Pero va a ser algo de mayor calidad. ¿Sí? Si vas a hacer unos chilaquiles y los vas a hacer así como te estoy diciendo, me invitas por favor, a mí y a Ruth nos invitas por favor. Pero si nada más vas a agarrar una lata de salsa de pato y comprar los totopos del hogar o no sé cuáles, patrocínenme, y ya es todo, ¿verdad? Pero tú vas a agarrar la tortilla, la vas a partir, la vas a hornear, ¿sí me explico? Vale la pena. Lo que Dios hace en nosotros, por eso a veces no tiene el tiempo que tú y yo queremos, porque vivimos en un mundo express, vivimos en todo es fast food. Ahora la ropa también, fast fashion, muy económica, pero me dura muy poco tiempo, porque estamos perdiendo esa idea de las cosas que valen la pena. Pero yo pregunto, ¿a cuántas personas aquí les gustan las cosas que valen la pena? Si tú vas a los jóvenes, si tú vas a encontrar una esposa y quieres algo que valga la pena, te va a costar, ¿verdad? No va a estar sencillito.
Pero si quieres algo que sea nada más momentáneo, pues no te va a costar. ¿Sí? Entonces, a las jovencitas yo les digo igual. Hagan que valga la pena. Hagan que esperen tantito para que puedan encontrar lo que verdaderamente, con quien verdaderamente vas a compartir toda tu vida. Porque no va a ser un momento nada más, vas a compartir toda la vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es lo mismo que Dios hace en nuestras vidas. No es la misma comprarte unos tenis muy económicos que al hacerlos los hicieron no con tanta calidad, no tomando ciertas cuestiones. Sí te salieron más baratos, pero ¿cuánto tiempo te van a durar? Por eso lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí me explico? ¿Sí me explico? No es de manufactura china. Bueno, hay manufactura china muy buena, ¿verdad? Pero lo que Dios hace en nuestras vidas tiene que ver con el carácter. Trabaja en cada una de nuestras vidas porque está viendo que la eternidad y las decisiones que tú tomes en esta vida van a determinar tu eternidad. La vida ahora es demasiado corta. Si piensas que es larga, es demasiado corta porque está suspendida sobre la eternidad. ¿Te puedes imaginar lo que es la vida eterna? No, no te puedes imaginar. Yo tampoco me lo puedo imaginar. Porque no tiene principio y no tiene fin. 70, 80 años de esta vida, entonces son simplemente, dijo Job, un suspiro. Pero lo tremendo de este suspiro es que las decisiones que tomes en esta vida van a determinar tu eternidad. Y por eso yo te pregunto, ¿qué decisiones estás tomando? Pues mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Nos dio su gracia y ahora trabaja en nuestras vidas. Y va a ser complejo, va a ser doloroso, va a ser complicado. Y te preguntas, ¿por qué? Porque Dios te está preparando no para una mejor vida en esta vida. Dios te está preparando para la eternidad. Eternamente en Él, con Él, para su gloria. Vivimos para lo eterno, amado hermano. Nuestras decisiones de cada día determinan lo eterno. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Crees en esto? Jesús le dijo a Marta, y me encanta ese ejemplo de Marta, porque Marta estaba muy preocupada por las cosas de esta vida. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y no está lo impactante ahí, sino en la pregunta final que le hace a Marta, le dice, ¿lo crees, Marta? Porque Dios no es Dios de muertos. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo eso? Él no habla de Abraham, ¿verdad? De Isaac, de Jacob, como alguien muerto. Dios es Dios de vivos. Porque todo el que cree en Él vive eternamente en Él y para Él. La pregunta es, ¿lo crees? Dile al que está a tu lado, ¿cómo se llame? Aquí Jesús le dijo, ¿lo crees, Marta? Pero tú dile al que está al lado tú, ¿lo crees, Juan? ¿Lo crees, Pedro? ¿Lo crees? Pero ¿qué pasa? Cimientos eternos. Hermano, pero ¿qué pasa si le eché muchas ganas en esta vida y al final de cuentas no me porté tan bien y entonces a mí me va a tocar el juicio eterno? Me da miedo que digan que Cristo va a venir porque ¿qué tal que yo no fui tan bueno?
Muchas personas piensan así. Si pusiéramos en ese pensamiento, escúchame, no solamente no entrarías tú, no entraríamos nadie, porque lo estás poniendo en tu justicia, lo estás poniendo y colocando en tus acciones. Creo que ese es el mayor error que no hemos comprendido en todo lo que yo hago, y entonces me comparo y digo, no, pues mi esposo sí lee más la Biblia que yo la verdad no. O no, mi esposa es más espiritual que yo. Entonces la Biblia dice que están dos y que uno se va a ir y se va a quedar. Pues ya sabemos en esta relación quién se queda y quién se va. Porque pensamos en nuestra justicia. O decimos, no, pues sí, el pastor y los de la alabanza, eso sí, ya tienen su boleto comprado. Atrasado yo, que le tengo que echar ganas para a ver si por lo menos me dan el de tercera clase. Y mucha gente piensa así. Amado hermano, no hay segunda clase, no hay tercera clase. No funciona de esa manera. Dice, por eso Pablo dijo, puso un cimiento eterno y dijo, el juicio eterno. Para empezar, escúchame, lo quiero decir fuerte y lo quiero decir claro. Los que han creído en Cristo han sido librados del juicio eterno. Porque Cristo llevó en la cruz del Calvario el juicio que era para ti y el juicio que era para mí. No fueron mis acciones, fue la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario que me garantiza un lugar en la eternidad con Dios por su gracia. Si tuviera que ver conmigo o contigo, entonces no has comprendido el Evangelio. Y te da temor de si Cristo viene, pues es que, hombre, tengo una cuenta bien grande pendiente con Cristo. Solo si no has creído. Escucha, el problema es que muchas personas que evangelizaban, había unas revistas pequeñas que se llamaban Chicks, alguna vez lo he dicho, ¿verdad? Y era una manera de evangelizar. Todavía creo que hay. El otro día vi en Guadalajara todavía unas que entregaban y todas terminaban con las personas yendo al juicio del trono blanco, ¿verdad? A ver qué iba a pasar con ellos. Pon mucha atención, amado hermano. Porque un creyente, escúchame, no va al juicio del trono blanco. ¿Quién va al juicio del trono blanco? Vamos viéndolo en Apocalipsis, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Ese es el juicio del gran trono blanco. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. En la Reina Valera 60 dice una palabra clave. Dice, fueron juzgados según sus obras, porque vivieron por sus obras. Decidieron rechazar la gracia de Dios para vivir por sus obras. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos. La muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Reina Valera 60 dice, según sus obras, y eso es importante. Para esta parte de Apocalipsis, la iglesia ya no está. La iglesia está con Cristo, disfrutando de la gracia maravillosa de Dios, preparando el reino eterno de Dios, ¿verdad? Al final de este reino eterno. Y entonces dice que fueron presentados todos estos muertos delante del trono blanco. ¿Quiénes? Los que rechazaron creer en Cristo a través de sus obras.
Un creyente, alguien que ha creído, vea lo que dice Hebreos 9:28 con respecto al creyente. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, escúchame. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. Para eso eran las decisiones que tomemos ahora y en la eternidad. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación, total, completa a todos los que han creído, a todos los que esperan con anhelo su venida, los que han creído en Él, los que han depositado su confianza en las obras de Jesús y no en sus propias obras. Estos entonces han recibido vida, tienen gracia de parte de Dios y ahora reciben los beneficios completos y totales de la vida. Hay una sola decisión importante entonces en nuestra vida. Decido confiar completamente en Cristo como mi único Señor y Salvador. Decido creer que he sido hecho justo a los ojos de Dios por la obra de Cristo, o decido creer conforme a mis obras. Y si tú dices, ¿cómo es posible que solamente sea tan sencillo? Hay que hacer muchas cosas. No, amado hermano, te quiero recordar un sencillo ejemplo. Aquel ladrón que estaba en la cruz. ¿Qué hizo ese ladrón en la cruz? Estaba junto a Jesús. No se alcanzó a bautizar en agua. No alcanzó a ir a la escuela dominical, no fue a ningún domingo de predicación, no sirvió a ningún ministerio, no fue voluntario, no tomó del café de su iglesia. Bueno, pobre de... Sí, qué triste que no pudo hacer eso, ¿verdad? Pero no participó en ninguna actividad, pero hizo una sola cosa. Creyó. Le dijo a su compañero, dijo, tú y yo estamos aquí por una razón, pero ese hombre es justo. Y le dijo, Señor, Curios, que significa deidad. Señor, le estaba diciendo, yo creo que tú eres Dios, le dijo a Jesús. Curios, mi Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. O sea, yo creo en ti, creo que en la eternidad, creo en la vida después de la muerte y creo que tú eres el Señor de todo eso. Simplemente colocó su confianza en Él y Jesús le dio una sencilla respuesta, una sencilla palabra, una sencilla decisión de creer. Cambió la eternidad de este hombre. Jesús volteó a verlo en medio de la cruz y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo, porque el que cree en Él no verá la muerte, sino tendrá vida eterna. Vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo te digo algo. La muerte no es el final. Hay una vida que te espera más allá de la tumba. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay COVID, no hay cáncer, no hay SAT. ¿Verdad? ¿Estás listo para vivir por siempre? Y si hoy estás viendo por primera vez esto en línea, hoy es el día para tomar una decisión que cambiará tu eternidad. Y también tú que estás aquí,
Quizás tienes mucho tiempo escuchando tantos mensajes, pero yo te hago la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Lo crees? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees que solamente por creer somos hechos justos a los ojos de Dios? Y mantenernos firmes en esa fe determinará nuestra eternidad. Claro que al mantenernos firmes en esa fe, Dios irá trabajando en nuestro carácter, en todas las deficiencias que seguimos teniendo. Pero nuestra confianza está firme. Nuestra salvación está firme, porque no tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con una sola acción, la que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo murió por mis pecados. El sumo sacerdote de nuestra fe entregó hasta la última gota de su sangre para lavarme y para limpiarme. Y ahora Él, por gracia, me ofrece justicia. La vida eterna no es un sueño o una idea, es una realidad. En Cristo es una realidad. Una realidad que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo Jesús. Un día le preguntaron a un teólogo y le dijeron, ¿cómo puedes ser tan tonto para creer en la vida después de la muerte y creer en la eternidad? Y el hombre que le dijo era ateo. Y le dijo el teólogo, ok, supongamos que no hay nada después de la eternidad. Y yo en esta vida creí en Cristo. Y mi vida se moldeó en base a creer en Cristo. Y morimos. Moriste tú y morí yo. Y no hay nada después de la eternidad. No pasa nada. Pero supongamos que sí hay algo después de la eternidad. Y moriste tú y morí yo. Y tú decidiste no creer, y si hay algo después de la eternidad. ¿Me explico? Los cimientos de nuestra vida son eternos. Recibimos vida, algo que vale la pena vivir, algo que vale el esfuerzo, porque no es nuestro esfuerzo, porque no es pena, porque es la obra perfecta de Jesús en nosotros. Vivimos por la eternidad en Cristo. Cualquier problema que tengas ahora, entonces, colócalo ante esa sencilla visualización. Lo que estás pasando ahora es pasajero, porque no es eterno. Pero lo que viene, por eso el apóstol Pablo dijo, que lo eterno genera en nosotros un mayor peso de gloria. Yo quiero animarte hoy a que pienses en eso, a que pienses en esa eternidad. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos, aquí los que están aquí, también los que están en casa a través de las redes sociales. Y piensa en esto. Piensa en esta eternidad. Dile, Señor, yo quiero entregar toda mi confianza a ti. Y quizás tú esto lo estás orando también en tu lugar ahí, hoy, ahí en tu lugar. Yo entrego toda mi confianza en ti, Señor. Gracias por estos cimientos eternos que colocas en nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos diste vida eterna. Y gracias porque tú vienes de nuevo y creemos, Señor. Creemos, vemos todo lo que sucede en el mundo, la injusticia, la guerra, el hambre. Y sabemos, Padre, sabemos que nuestra esperanza está puesta en lo eterno, Señor. Más allá de todo lo que alcanzamos a ver, Señor. Hoy colocamos toda nuestra confianza en ti. Y yo te animo hoy que si estás aquí en este lugar físicamente o en línea,
Deposita toda tu confianza en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo quiero animarte a que oremos. Ponte de pie, por favor, los que están aquí hoy. Y si estás en casa también, a través de las redes sociales, vamos a orar. Yo quiero animarte a que oremos. Quiero animarte a que hoy puedas orar por alguien o con alguien, que puedas acercarte hoy. Aprendimos estos cimientos poderosos, que el cuerpo de Cristo extiende bendición al ir y orar y poner sus manos con otra persona. Así es que quiero animarte hoy. Tómate unos minutos solamente y ve y ora con alguien, ora junto con alguien o ora por alguien, dependiendo cómo el Espíritu Santo te mueva hoy. Y hoy creemos que Dios sigue obrando y haciendo cosas eternas. Quiero animar a... Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiacln. Dios te bendiga.